Bien, amigos, estamos con el economista Roberto Abusada, presidente del IPE, para conversar de cuál es la situación en el país, qué perspectivas tenemos por delante. Roberto, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a usted por la invitación. Roberto, ¿cómo está la situación económica en el país? Conocemos que hay algunas minas tomadas, por lo menos tienen problemas en la actualidad y inclusive hace unas horas todavía se mantenía o se mantiene esta situación delicada en Machu Picchu. Hay un grupo de personas que han tomado las líneas del tren, las vías de acceso, reclamando determinadas cosas. ¿Cómo visualizas este contexto de lo que pasa con la minería, que es una actividad muy importante en el país, en general, con el esquema minero y con el esquema de pedido económico que el gobierno está manejando en la actualidad? Bueno, es un tema muy grave, el tema minero, por varias razones. En primer lugar, el Perú es un país eminentemente minero, ¿no? Y la minería está siendo objeto de ataques de un movimiento antiminero bastante virulento, pero al mismo tiempo no es tan potente en el sentido de organización ni nada, sino que el Estado les ha dejado el camino libre. No hay inteligencia, no hay información a la población, no hay operadores políticos, etc. Eso no quiere decir tampoco que las poblaciones no tengan razón en sus reclamos, ¿no? El tema es que aquí se ha estado jugando mucho con la desinformación y con las expectativas de la población. ¿Quién ha estado jugando? Y también, yo creo que el gobierno. El gobierno ha estado prometiendo cosas que no puede cumplir. La ignorancia de muchos de estos aspectos que tienen que ver con qué puede dar la mina y qué no puede dar. El movimiento antiminero se ha aprovechado también. Y luego se ha abandonado un poco el tema. Si nos remontamos un poco a cómo ha sido la campaña del 2011 del presidente Humala, ahí uno se da cuenta efectivamente en el hueco que se metió, ¿no? Empezó con, ustedes comen oro o toman agua, ¿no? Lo siguiente fue tratar de sacar Conga adelante y mandó a sus dos primeros ministros y los dos cayeron, ¿no? Después dijo en el discurso presidencial, dijo, bueno, no el discurso, antes del discurso presidencial último, dijo, bueno, Conga no es tan importante para el Perú. Y finalmente, en el último discurso presidencial, conminó a la empresa Southern a que saque adelante Tía María, como diciendo, no es mi problema. Entonces, si tienes ese bagaje atrás tuyo, en realidad lo que tienes es un problema de que has generado expectativas, has hecho promesas, has tomado posiciones y después no tienes manera de irte para atrás. Ahora, estás hablando de contradicciones. ¿No es una contradicción lo ocurrido en Las Bambas con el incidente del lamentable muerto de hace unas semanas, cuando lo que ocurre es también una emboscada hacia la Policía Nacional? Finalmente, el ministro del Interior da un discurso el día domingo y en ese discurso, por supuesto que lamenta la muerte de la persona, pero lo que no dice es que ha sido atacada la Policía Nacional, que hay un Estado de Derecho que está roto, que no hay un imperio de la ley y que, por lo tanto, casi culpa a la empresa minera también de lo ocurrido con respecto de este incidente. Entonces, eso no... Sí. Y que culpa a dos coroneles, ¿no es cierto? Y hoy tenemos un grupo de minas que de alguna manera está complicadísima en las alturas del Perú. ¿Eso no es una contradicción también? Es una contradicción y es una contradicción grave. Yo creo que allí el rol del vicepresidente Vizcarra ha sido muy importante. Primeramente porque ha tratado de desbrozar el problema, ¿no? ¿Cómo? Acá están pasando camiones, 500 camiones al día, ¿no? Están levantando una polvoreda, la polvoreda se siente los pastos, daña estos. Por otra parte encuentra 400 millones de soles no ejecutados por promesas del gobierno central. Entonces, en ese ambiente, quien quiera crear un conflicto va a encontrar un caldo de cultivo perfecto. Claro. Y si es posible atacar al orden, a las fuerzas del orden, que van mal preparadas, porque cuando uno va
enfrentarse a este tipo de cosas, uno no se enfrenta a menos que sabe que va a resolver el problema de la manera que quiere. Y por eso que normalmente se habla de fuerza irresistible, digamos, ¿no? Uno tiene que ir con una fuerza irresistible. Pero si van pues 100, 200 policías mal equipados, ¿no? Y al otro lado tienes una población enardecida, ¿no? Y manipulada, y encima sienten que efectivamente el gobierno no ha cumplido con compromisos elementales. Está la mina al lado, ¿y qué representan esos camiones? Se están llevando mi riqueza, ¿no? Ahí están, por la carretera, y encima me están valorando mis pastos y esto. Entonces, no hay información, no hay programa social, no hay operadores políticos que confronten a los movimientos antimineros que tienen otro tipo de agenda que no tienen nada que ver con la pobreza ni nada, se zurran en los campesinos, ¿no? Es un circo itinerante que está yendo de mina en mina, ¿no? Entonces aquí tienes que tener servicio de inteligencia, 1, 2, tienes que tener información, tienes que cumplir con tus compromisos y tienes que hacer que el bienestar que estás generando llegue a la población. El presidente de la República ha dado un mensaje a la nación hace tan solo minutos y ha dicho con claridad que hay temas que se está manejando correctamente. Ha hablado de una revolución social en marcha, ha hablado de que él está promoviendo igualdad de oportunidades, pero también ha señalado que está en marcha un plan de infraestructura. Habla del caso de Chinchero y otras cosas más como aeropuerto, habla de trámites innecesarios que se han suprimido, habla de que hay avances en seguridad y habla también de que hay un futuro económico y habla del APEC. Muy bien, ¿cómo visualizas este mensaje desde tu perspectiva del presidente de hace tan solo unos minutos? Bueno, está continuando con la línea argumentativa de su mensaje inaugural, que ha sido una línea argumentativa muy prometedora, y muy buena, creo, cuando habla de una revolución social, enfatizando temas que a él le son muy caros, como el tema del agua, por ejemplo, el tema de la infraestructura, etcétera, etcétera. Pero una cosa es hablar en un discurso y otra cosa es sentarse en el gobierno y encontrar, yo he escrito hace poco un artículo que se llama el timón y las ruedas, están desconectados, o sea, arriba uno puede tomar decisiones, pero en realidad tenemos un estado disfuncional que no obedece, y por otra parte tenemos que se ha ido generando una maraña de instancias, trámites, dificultades que hacen que la labor del gobierno sea bien difícil. Por eso yo creo que hay que darle el espacio a este gobierno, porque creo que sus intenciones son buenas. Por ejemplo, ha empezado a simplificar trámites. Yo no estoy de acuerdo con esa manera de simplificar trámites, porque creo que ir de una manera a simplificar trámites de una manera incremental no es lo apropiado en un caso extremo y caótico como el que uno quisiera, lo que, no sé, los americanos llaman el Sunset Law, ¿no? Donde se eliminan todo, ¿no? Y se da 6 meses para que se rehagan todos los trámites que son efectivamente necesarios. Ya en estos trámites que están eliminando, y hay quejas de todo el mundo, de los gobiernos locales y regionales, me están quitando recursos propios. Ese es un absurdo, ¿no? Entonces yo creo que se necesita más sentido de urgencia, más autoridad y más relación del ente rector con los gobiernos regionales. Y las municipalidades, perdón. Y las municipalidades. ¿Y cómo ves lo que está, digamos, proponiendo, lo que está haciendo el ministro Torne? Porque todos esperamos que el crecimiento económico vuelva a ser uno como el que habíamos visto antes. Tenemos un problema ahí bien grave, porque el crecimiento de este año va a ser 4% garantizado, 3,95 o 4,1. Y el próximo año seguramente que va a ser así, pero se debe fundamentalmente a proyectos que han empezado hace 6 años y que han madurado ahora y que están reemplazando con la demanda externa se llama exportaciones, a la inversión privada que está cayendo 33 meses. Entonces, cuando alcancen su máxima capacidad, esos megaproyectos, estoy hablando de las Bambas, Cerro Verde y otros,
Sencillamente, si no se reemplaza esas exportaciones por más exportaciones, que es imposible porque no se han empezado nuevos proyectos y toman 5 años, tiene que reemplazarse por inversión, ¿no? Entonces, el reto más importante que hoy día enfrenta el gobierno es o lleva la tasa de inversión al positivo, porque hoy día está en negativo durante 33 meses, o sencillamente el crecimiento se cae del 4 al 2, que es en realidad lo que está creciendo, lo que no es minería y todo lo demás. ¿El 1% de IGB va a impactar en la economía nacional, en el crecimiento, en la formalización? Nadie espera que 1% tenga un efecto. No creo que el 1% crea el gobierno que va a impactar de manera notable o que va a mover la aguja. En términos fiscales, lo están reemplazando con un aumento del impuesto a la renta, es decir, revirtiendo lo que hizo el ministro Segura, que no rendió ningún efecto reactivador, ¿no? Entonces, no me preocupa ahí que se está perdiendo tantos ingresos fiscales. El problema es que hoy día la recaudación está cayendo. Entonces, ¿por qué no esperar por último, ¿no? O sea, a mí me gustaría ver el IGB no en 15, sino en 10. Pero de eso no se trata, ¿no? Es este el momento. Claro, es este el momento, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que aquí hay un tema doble. El presidente de la República se ha comprometido en una senda de disminución del impuesto del IGB que me parece correcta. Por otra parte, se ha encontrado con una situación que no era la que él esperaba en el Ministerio de Economía. Y tercero, tiene el problema de que tiene que apretar el gasto para cumplir con el 3% este año y con el 2,5% el próximo año. Porque si no lo hacen, en sus 2 primeros años de gobierno, ¿qué van a decir los mercados? Esto es una cosa que se va a desbocar. Entonces están realmente concentrados en cumplir lo que han dicho en términos fiscales. Ahora, si están tan preocupados por eso, yo postergaría la disminución del IGB, ¿no? Para terminar, Roberto, si nos está viendo la ama de casa, un padre de familia que va a poner a sus hijos en el colegio el próximo año, en fin, que están tratando de hacer la economía nacional, suben los precios en los mercados. Tú eres un economista que mira las cosas de otra manera, ¿no es cierto? Ves las perspectivas y ves también las señales positivas o negativas. ¿Qué podrías comentarle justamente a esa familia que nos está viendo por televisión de lo que va a hacer, según tu visión de economista independiente, el próximo año y el siguiente? Yo soy muy optimista. Yo creo que el próximo año va a ser un año de crecimiento de por lo menos 4%. No creo que se va a alcanzar el 4.8% que dice el ministro de Economía, pero va a ser un año de crecimiento. Aquí el tema es si vamos a poder generar el empleo que sostenga el consumo de las familias, ¿no? Y en realidad el empleo formal no está creciendo 0,5%, 1%, y no el 6, 8% que debería crecer por año. Aquí nadie está desempleado. Aquí lo que hay es un subempleo masivo, ¿no? Es decir, si uno mira las cifras de desempleo en el Perú son muy bajas. El problema es que esos empleos no alcanzan para vivir, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es sencillamente reencender el crecimiento, porque solo el crecimiento trae el bienestar que se necesita en el país. Muy bien. Roberto, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti por la invitación. Muy amable, gracias. Bien, amigos, seguimos en el programa. Ahora vamos a conversar con un congresista de la República. Ella es la congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo. Alejandra Aramayo es presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República y tiene, por supuesto, varias cosas que comentar con nosotros. Por ejemplo, el tema del paro en el BRAEM, que está preocupando y nos preocupa a todos, por supuesto. ¿Qué está pasando realmente allá o qué ha ocurrido exactamente con este incendio en Cantagallo? Y otros temas que estamos seguros van a ser de su interés. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hay varios temas que nos interesan comentar, que nos interesan poder tocar con usted esta noche. Quizá el primer tema que nos importaría poder preguntarle tiene que ver
con el paro en el Brain? ¿Cuál es la situación que se encuentra en esta parte del Perú? Y usted como, digamos, miembro, presidenta de una comisión tan importante, ¿qué nos podría comentar? ¿Cómo está, señor Baella? Un gusto saludarlo y le agradezco mucho la invitación que me hace a su programa. Hemos estado desde las 8 de la noche tratando de conversar con usted y siguiendo el programa. Quiero saludar el mensaje a la nación que diera hace algunos instantes el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, respecto a uno de los eventos que ciertamente es importante y que va a involucrar al país, que tiene que ver con este encuentro de 21 liderazgos importantes que pretende poner al país en un escenario de competitividad, en la misma línea que la presidenta del Congreso de la República, la doctora Luz Salgado Rubianes, se encuentra en París, ya llegando respecto a estos objetivos que tenemos que cumplir para la adecuación de la OCDE. Ciertamente, nosotros desde la Comisión de Descentralización venimos llevando un trabajo que nos aproxima a la ciudadanía y tiene que ver con los temas que usted ha tratado en las entrevistas anteriores, que tiene que ver el tema de gestión de conflictos sociales, el tema de cómo generar desarrollo sin trauma, sin conflictividad, que parece ser un proceso bastante difícil, respecto al cual el Ejecutivo tendrá que dar políticas públicas claras. No puede ser de que tengamos un Brain, ciertamente una zona que debería tener un especial tratamiento, no solo por el tema del narcoterrorismo, y que ha excluido a estas poblaciones de tener desarrollo, de tener bienestar. He estado en el Brain y conozco por el lado de Cusco, por el lado de Ayacucho y por el lado de Junín, donde ciertamente ellos piden un manejo del territorio adecuado, no solamente por el tema de demarcación territorial, sino porque parecen haber sido olvidados por el gobierno, y no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos subnacionales. Estuve hace no más de 2 meses en un centro poblado que se llama Natividad y que aspira a ser un distrito, quieren denominarse Puerto N. Y quiero comentarle algo, señor Baella, el alcalde provincial no había ido. Estamos casi cerrando 2 años de gestión. No se entiende cómo un alcalde provincial no puede conocer una jurisdicción que es ámbito de su conocimiento. Y si no la conoce, si no la visita, muchas veces no la atiende. Están en un limbo de marginalidad y eso ocurre en muchos lugares del país. Usted ha señalado que ha visitado el Brain hace poco. Eso es interesante porque es un trabajo que muchos congresistas deberían realizar, viajar, es decir, a las zonas que están complicadas. Eso es una bancada como la suya, pero hemos visto en las últimas horas problemas en otras bancadas. Me gustaría su comentario breve sobre lo ocurrido en el caso del señor Roberto Vieira y el hecho de que hemos escuchado que hay muchos otros congresistas o algunos otros congresistas que también tienen, digamos, una simpatía por el fujimorismo, por Fuerza Popular. ¿Eso es cierto? ¿Usted conoce eso, que hay estas, digamos, atracciones, no diríamos fatales, sino esas atracciones políticas también que no se conocen de repente todavía? Para cerrar el tema del Brain, si quiere eludir su pregunta, señor Baella, antes que yo fuera presidenta de la Comisión de Descentralización, en la última legislatura lo fue la señora Verónica Mendoza, quien habla mucho de los pueblos indígenas, aborígenes, ayaninkas. Ellos tienen un discurso muy inclusivo. Yo quiero comentarle a esa población que nos ve a través de su señal lo siguiente: Cielo Punco, Río Magdalena, Aguairo, Puti, San Antonio, Cumpirachato, Tocas, Tambo, N, Unión Progreso, Cochabamba, Unión Ayaninka, Manitea y otros son expedientes que archivó la señora Verónica Mendoza cuando ella fue presidenta de la Comisión de Descentralización y que ella tuvo la oportunidad de haber tramitado, de haber impulsado. Hay que ser coherentes, señor Baella. ¿Archivar significa que no hizo nada con esto? Archivar es que cuando tú tienes, porque los presidentes de comisión tenemos algunas facultades, podemos priorizar la atención de algunos proyectos de ley y ella no los atendió. La Convención, la Mar en Ayacucho, Chinchero en Apurímac, Huanta en Ayacucho, Mariscal Nieto en Moquegua, la Convención en el Cusco, la Mar, Tayacaj en Huancavelica, Padre Abad en Ucayali. Fueron zonas que no fueron atendidas por la ex candidata presidencial, hoy el líder y protagonista de una división en la izquierda. Entonces, dígame usted, hay que ser coherentes, hay que ser consecuentes. Nosotros desde la Comisión de Descentralización que presido vamos a priorizar el tema. A mucha gente se le dirá que no,
No corresponde la distritalización, pero a todo se responderá con un criterio técnico, no con un criterio político, con un criterio de unidad de territorio, con un criterio donde lo más importante que descentralizar es el saneamiento territorial. Estamos de cara al bicentenario, señor Baella. Imagínese usted el mapa del territorio peruano. Téngalo un momento en la cabeza y piense lo siguiente. El 90% del territorio peruano no está saneado. Y si no tenemos límites, va a haber conflictos, porque va a haber una presa, va a haber un lote de gas, va a haber una empresa minera, y como estas actividades, indiferentemente de las que sean, de la naturaleza que provengan, generan desarrollo, que es esporádico, todo el mundo quiere que sea parte de su territorio, y ahí surgen los conflictos sociales. Es importante que el señor Pedro Pablo Kuczynski, porque tiene bajo su competencia de la presidencia del Consejo de Ministros, la Oficina de Demarcación Territorial, siente políticas claras que permitan de cara al bicentenario tener un territorio saneado, y tenemos que tener líderes políticos que sean consecuentes con lo que dicen. Yo no puedo hablar a nombre de las comunidades excluidas y minoritarias del país y no atenderlas y archivar sus proyectos. ¿Usted cree que mintió Verónica Mendoza? Yo creo que no hizo la tarea como correspondía hacerla. Yo creo que las personas había que decirles, ¿va o no va tu proyecto? Tú no puedes tener, como en el tema de proinversión, 8 años un expediente siendo evaluado. Eso se llama demagogia, 9 ¿no? años. Póngale el nombre que usted desee ponerle. Pero usted que es la política, ¿cómo lo llamaría? Yo lo que le puedo decir es que desde la Comisión de Descentralización vamos a responder con criterios técnicos y vamos a procurar, porque somos una fuerza absolutamente colaborativa con el gobierno, porque de eso depende el éxito del país, y nos hemos despojado de cualquier criterio político. Nosotros estamos trabajando, otorgamos facultades, aportamos con normas, el tema del IGB justo es un gran aporte que ha hecho la bancada de Fuerza Popular, revisar la ley de presupuesto. Acabo de salir de la Comisión de Descentralización, acabamos de escuchar al jefe de ese plan, ha estado con nosotros el ministro de Vivienda, estamos viendo el tema de Cantagallo, estamos involucrados en temas que deberían permitir que el territorio sea planificado y manejado con mayor seriedad. Ahora sí, tiene mi pregunta que quedó colgando ahí. No, gracias por su aclaración, pues muy importante lo que usted ha dicho, pero el otro tema también está pues en digamos, en el candelero, como decimos algunas personas. ¿Cómo ve usted esas simpatías? ¿O no hay simpatías? ¿Son los que son y no hay más? Siempre hay simpatías. Somos personas que generamos afinidades o también no. Y en el caso es poco fino hablar de tiendas políticas como lo oficialista o lo que pasa en la izquierda, pero también es importante hacerlo. Cuando en Fuerza Popular hubo la disidencia lamentable de la congresista Vilca Toma, a quien en repetidas oportunidades le he manifestado mi aprecio personal, se cuestionó mucho el tema del debido proceso, que si correspondía o no correspondía. ¿Qué ha pasado en las filas de Peruanos por el Cambio, señor Baella? Ha pasado lo siguiente: ellos tenían un reglamento interno, tienen un reglamento interno de bancada, cómo se conducen los parlamentarios dentro del legislativo. En medio del proceso al señor Vieira, este reglamento es cambiado. Aparentemente no se le permite argumentar su defensa. Yo lo he visto cómo le tocaba la puerta a uno de sus voceros, me parece que al señor Bruce. Se ha visto cómo algunos de los parlamentarios han ingresado su voto sin estar presentes. Entonces, el momento que uno cuestiona un debido proceso respecto a la conducta de los parlamentarios, no parece haber mucha equidad. Con una vara se mide el desempeño de Fuerza Popular y con una vara aparentemente distinta a las otras fuerzas políticas. Se cuestionó tanto esta ley de desincentivar el transfugismo. Se dijo que había sido forzada después de que se había manejado por lo menos en 2 legislaturas. Si no fuera esa ley aprobada fundamentalmente por Fuerza Popular y que obedeció el concurso de otras fuerzas políticas, porque finalmente se volvió multipartidaria, ¿dónde estarían hoy los congresistas que salen de las bancadas? Yo creo que de alguna manera esa ley cuestionada en algún momento contribuye a que digan, sí vamos a permanecer, por ejemplo en el caso de la izquierda, respecto a Tierra y Libertad y este nuevo partido político que se conforma. Cantagallo ha estado presente y está todavía presente en la imagen de los ciudadanos que hemos visto por televisión, en los periódicos, en las redes sociales, las dantescas, digamos, condiciones en que quedaron varias familias. 265 de la comunidad Shipibo con IVA, tiene usted microempresarios y tiene comerciantes también. ¿Qué va a pasar ahí?
Mire, este tema se está manejando desde varias aristas. En el Congreso de la República, no solo la Comisión de Descentralización, sino la de Pueblos Indígenas y la de Vivienda, ambas, las dos últimas en manos del Frente Amplio, se han involucrado en el tema. Nosotros, ¿por qué tenemos competencia? Porque no solamente vemos el tema de descentralización, sino la competencia de los gobiernos locales. No se olvide usted de que esto está en la jurisdicción de RIMAC, distritalmente, y la Metropolitana de Lima, pero que el gobierno nacional también tiene competencias. Hoy se ha presentado el ministro de Vivienda en nuestra comisión sin un plan operativo, sin saber informar a los miembros de la comisión qué se va a hacer después de 12 días de un incendio. Estamos 16, el incendio fue el pasado 4 de noviembre, acaba de ocurrir lo del Larcomar. Cantagallo va a dejar de ser importante incluso para los medios de comunicación, donde las coyunturas lamentablemente parece ser lo importante. Eso no debería pasar con la clase política ni los funcionarios, que deberían responderles a las personas de Cantagallo que vinieron a Lima porque fueron utilizados para una movilización el año 2000, cuando el señor Alejandro Toledo convoca la marcha de los 4 suyos. Yo no voy a ver el escenario político. Lo que puedo decir es que ellos están desde el año 2000, que su presencia en Lima, a unas cuadras de la Plaza de Armas, es resultado de la indiferencia total de un Estado que no ha podido integrarlos, más allá del tema de interculturalidad que dice ser importante. El ministro de Educación estuvo con ellos hace algunos días diciendo: el colegio bilingüe Cantagallo ha abierto las puertas y los niños vuelven a ir al colegio. Esa es una buena noticia. Señor Baella, es una noticia que motiva la reflexión. ¿Sabe por qué? Porque el único colegio bilingüe que existe en Lima es el que está en Cantagallo. Y ese colegio tiene un presupuesto de 2.600 soles anuales para 260 niños, 12 profesoras, 6 de nivel inicial y 6 de nivel primario. Y cuando se convoca al ministro de Educación a la comisión de presupuesto, por ejemplo, se cuestionan que haya consultorías que van por 800 millones. Y tiene usted un colegio bilingüe único con ese presupuesto. Tiene contratos anuales que superan los 800 millones de soles en consultorías. Así es lo que usted ha observado desde la Comisión de Presupuesto. Y mientras eso ocurre con, digamos, el ministro, lo que ofrece es un colegio que tiene 2.600 soles de presupuesto anual. Así es, señor. Esto es una burla. Qué bueno que lo diga usted. Pero y usted como político, usted tiene que representar al pueblo elector. ¿Qué cosa va a hacer usted? Bueno, yo no solamente soy miembro accesitario de la Comisión de Presupuesto, donde le hemos pedido al señor ministro de Educación, más allá de sentirse o no maltratado por la presidenta de la comisión, es que tiene que haber presupuestos coherentes. Cuando hablamos de interculturalidad, cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de cosmovisión y de poblaciones minoritarias, hay que darle la oportunidad a este país ciertamente diferenciado que se integre. Y la mejor manera es dando un trato equitativo, dando un trato justo. No puede ser que los ciudadanos de Cantagallo 12 días después estén al margen de tener luz, agua, pozas sépticas totalmente colmatadas. Alguien tiene que tener la rectoría en la gestión de esta tragedia. Porque eso es lo que ha ocurrido. ¿De esos ciudadanos, de esas familias, recibieron ya algún dinero por compensación antes por la empresa OAS, como se ha visto en varios medios, con cheques, inclusive con firmas, casi de una manera imposible de dudar? Dicen que sí, y eso no es materia de investigación de esta comisión. ¿Todavía? No. ¿A nosotros qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? Nosotros no somos una comisión fiscalizadora. Estamos actuando de acuerdo a nuestras competencias. ¿Qué vamos a informar? Respecto a la atención propiamente dicha de la emergencia, respecto al tema dónde les corresponde reubicarse. El alcalde de Lima Metropolitana estuvo en la comisión y comentó de que se había comprado un terreno en Campoy que se pagó 7.000 metros y que finalmente están habilitados 5.000 metros. Hoy le hemos preguntado al ministro de Vivienda si los municipios pueden comprar como se les ocurre sin ningún parámetro mínimo terrenos para querer trasladar a las poblaciones. No ha sabido respondernos el ministro de Vivienda. Lo que nosotros queremos son soluciones en el inmediato y en el mediato plazo para la población de Cantagallo. Ellos no pueden ser ejemplo de la marginalidad, de la exclusión, de la falta de tolerancia que hay respecto a una clase política que lamentablemente hoy está en el Ejecutivo. Y vamos a emitir un informe. Esperemos no más de 7 días hábiles para poder presentarlo. Estoy en deuda con usted, congresista. Yo creo que sí. Pero las deudas hay que pagarlas y yo le pido, no la palabra disculpas, sino más bien le reitero mi invitación, hacemos pública por supuesto, para que usted venga y se someta a un nuevo interrogatorio cordial, por supuesto, como siempre, para poder hablar de otros temas que es tan importante su comisión
Y esto es de lo que tenemos que ver en realidad, porque hay que explicarle a la opinión pública qué se está haciendo en el Congreso, por ejemplo, en los temas de descentralización que son tan interesantes, tan importantes, que tienen tanta, digamos, poca explicación y poco tiempo en los medios para que se puedan detallar. Así que yo la comprometo públicamente para acompañarnos. Solo quiero que me permita dirigirme un segundo a la población. Adelante. Y decirles lo siguiente. Muchas veces ustedes escuchan que es desde la bancada de Fuerza Popular somos críticos, duros, intransigentes, inquisidores. Eso no es cierto. Estamos cumpliendo un rol político que pasa por fiscalizar y decirle a los funcionarios de este gobierno que hagan el trabajo. Somos colaborativos y queremos que el país llegue al desarrollo independientemente del lugar que sea. Eso es lo que estamos haciendo desde Fuerza Popular y les agradecemos además que hayamos sido primeros en los afectos que usted decía al momento de calificar el comportamiento de las bancadas. Muy bien. Gracias por acompañarnos, congresista Aramayo. Muchas gracias, muy amable. Estamos coordinando por una nueva visita a Redes y Poder. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, buenas noches. Bien, amigos, ahí termina el programa de esta noche. Mañana tenemos también programa, por si acaso, mañana es jueves. Igual seguimos adelante. Hay feriado, pero no para todos. También el viernes estaremos viendo cosas en el APEC y en diferentes lugares. La cosa es traerles a ustedes información fresca. Una pausa comercial. Nos despedimos hasta mañana, 8 en punto de la noche, en una nueva edición de Redes y Poder. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.